Le digo a la gente que hay una gran diferencia entre una fe como la de un niño y una fe inmadura. Tenía la última, no la primera. The latter, not the former. Mi familia era de la Iglesia Bautista del Sur y cuando tenía 7 años hice una profesión de fe. Concordaba de manera intelectual a lo básico del Evangelio. Avancemos. Cuando era adolescente fui a algunas reuniones de sanidad por fe, con la esperanza de ser sanado. Un vecino mío se acercó y me dijo: Justin, Dios me habló y me dijo que te va a sanar siempre y cuando tengas suficiente fe. Al pensar en retrospectiva, el hecho de que fui a ver a los sanadores por fe fue en sí mismo una indicación de que algo estaba mal y que no estaba satisfecho con la providencia de Dios en mi vida. I wasn't really satisfied with God's providence in my life. Si avanzamos rápido de nuevo, fui a la universidad en Mississippi. Obtuve una licenciatura y luego fui al seminario pensando que era creyente. De hecho, obtuve 2 títulos en el seminario: maestría en divinidad y maestría en teología. Mi tesis de la maestría fue sobre Benny Hinn y el movimiento de la palabra de fe. Comencé a enseñar en iglesias en contra del movimiento de la palabra de fe y del evangelio de la prosperidad y de la salud. En general, lo que estaba enseñando era correcto, pero no tenía una seguridad permanente de mi conversión. Había momentos en los que predicaba en una iglesia y tras regresar me acostaba en la cama mirando el techo, preocupado de que si llegara a morir iría al infierno. Algo estaba mal, sabía que algo estaba mal, pero no sabía cuál era el problema. Die, that I would go to hell. Something was wrong. I knew something was wrong, but I didn't know what was wrong. Pensaba que había una gran contradicción inherente en el Evangelio que no podía entender, y era en esencia lo siguiente. Por un lado, le decimos a la gente que la salvación no es a través de las obras. Eso lo entendí. Entendí que no podía hacer suficientes buenas obras para ganarme un lugar en el cielo. Eso tenía sentido para mí. Pero, por otro lado, le decíamos a las personas que para ser salvas tenían que arrepentirse, lo cual era hacer una obra. Por más que lo intenté, no lograba entenderlo. Tenía fragmentos de la verdad, pero en realidad no podía conectar los puntos. Bueno, en la providencia de Dios conocí a la mujer que ahora es mi esposa, Katie. Él la usó para ayudarme a lograr comprender qué era el verdadero arrepentimiento y la verdadera tristeza que es según Dios y que se describe en 2 Corintios 7. To help me come to an understanding of what true repentance was and what a true godly sorrow that is described in 2 Corinthians chapter 7. Ese arrepentimiento es en sí mismo concedido por Dios. Dios concede el arrepentimiento. Hechos 5, Hechos 11, 2 Timoteo 2. Así que el arrepentimiento es una obra, pero una obra que Dios produce en nosotros. So repentance is a work, but it's a work that God does in us. Pablo describe 2 tipos diferentes de tristeza por el pecado: una tristeza del mundo y una tristeza que es según Dios. Una tristeza del mundo produce muerte. Pablo dice que una tristeza según Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, y una tristeza del mundo no es más que una conciencia con pesar. ¿Qué me pasaría si mi pecado fuera expuesto? ¿Cuáles serían las consecuencias para mí? Por eso tratamos de encubrir nuestro pecado, no porque nos lamentemos por ello, sino porque no queremos las consecuencias del mismo. Y yo sabía que era un pecador, pero lo que en realidad no tenía era ese dolor según Dios, que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Un dolor según Dios cuando nos lamentamos por nuestro pecado, pues entendemos que nuestro pecado entristece a Dios, le entristece a su persona. Él ha sido tan bueno, tan generoso, tan paciente, tan fiel, tan misericordioso con nosotros. Y cuando pecamos contra Él, nos entristecemos. Al principio ni siquiera entendía lo que estaba pasando en mi vida. Primero pensé que esto era la falta de claridad teológica para así resolver algunas cosas, pero a medida que pasaron los meses hubo cambios en mi vida. Comencé a lamentarme verdaderamente por mi pecado, de una manera según Dios, como el Salmo 51. Ese miedo que solía tener de morir e ir al infierno se desvaneció, pues comencé a darme cuenta de que el arrepentimiento es una obra de Dios. No eran cambios que yo estaba haciendo, se estaban haciendo en mí. God's work.
And again, these are not changes that I was doing, they were being done in me. Pero antes de mi conversión, por ejemplo, iba a las cruzadas de Benihín y veía a la gente, los pobres, los enfermos, personas desesperadas, las viudas siendo explotadas. Veía a las personas en sillas de ruedas, docenas y docenas de ellas, padres con niños enfermos. Lloraba por ellos. Sentía una tristeza intensa por ellos, pero ahora, después de mi conversión, tras haberme convertido verdaderamente, esa tristeza todavía está ahí. Todavía tengo compasión por las personas que están siendo explotadas por esos falsos maestros. Pero lo que comencé a observar en 2011 es que mi tristeza cambió. Comencé a lamentarme por la afrenta a Cristo, la distorsión del Evangelio. Eso es lo que cautivó mi corazón. Katie, mi esposa, notó esos cambios en mí. Con el paso de los meses comencé a darme cuenta, oh, esta es mi conversión. Antes de mi conversión tenía un antagonismo hacia la soberanía y la salvación de Dios que se desvaneció. Ahora entiendo la soberanía y la salvación de Dios como algo hermoso y de gran valor. Ya no temía morir e ir al infierno, eso fue removido. Pedí someterme al bautismo de los creyentes. Por esa razón fui rebautizado, o mejor dicho, fui bautizado bíblicamente. Y por la gracia de Dios le sirvo desde entonces. Going to hell, that was just taken away. And I requested to receive believer's baptism. And so I was rebaptized, or better said, I was biblically baptized. And by God's grace, I've been serving Him ever since.